Vamos a estudiar a Judas, del versículo 6 al 10. Esta es la tercera parte de esta carta. Judas ahora pasa a decirles y comenzará a comentarles sobre los ejemplos de aquellos que, a pesar donde se encuentra la esperanza, donde se busca la adoración al único Dios verdadero, donde están los que han sido iluminados para salvación a través de la gracia por medio del Espíritu Santo, y ahora la fe que un día les ha sido dada de una vez a los santos, ahora los pondrá a ellos como estos ejemplos de caminar con Dios, pero también pondrá estos ejemplos de cómo es acercarse a Dios y cómo se tiene que tomar en serio ese acercamiento al Señor, esa salvación que nos ha dado a través de Cristo Jesús. El versículo 6 dice: y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Dios no quería que dejaran el dominio donde Él los había puesto, el lugar donde ellos habían sido creados para adorarle por toda la eternidad. Ahora sabemos que por las Escrituras que Lucifer era el líder que dirigía a los ángeles a adorar a Dios. Era el escogido por Dios para ese llamado, y no solo él dirigía la orquesta para adorar a Dios, sino que su mismo cuerpo celestial y su voz era como la de un órgano. Sus manos y sus pies eran como tamborines. Todo esto era Él, hasta que dijo: seré igual a Dios. Y levantó una gran rebelión de tal magnitud que arrastró consigo una tercera parte de los ángeles. De tal manera que todos los adoradores en el cielo que se rebelaron llegaron a ser demonios, y ahora han sido encerrados en prisiones de oscuridad hasta el día del juicio, dice su palabra. Judas se encarga de comparar a estas personas con los ángeles que, a pesar de estar entre la luz eterna, abandonaron ese lugar. Y les dice a estas personas que creen que no necesitan nada, y los exhorta y exhorta a la iglesia a cuidarse de ellos. Ellos se han infiltrado dentro de la iglesia, personas que solo andan tratando de satisfacer sus propios deseos, de hacer los deseos de su voluntad solamente. Y escuchen esto: estas personas buscaban la ventaja para su propio beneficio, y no con el fin de buscar la gloria de Dios. Buscaban su propia gloria. Quiero que veamos algo en esta carta, que Dios tiene un paradigma, un ejemplo de lo que Él desea para toda su creación, y nos muestra su fidelidad y la infidelidad de todos aquellos que no fueron leales al apreciar el lugar donde estaban, al apreciar y ser agradecidos por su presencia de su Creador que estaba entre ellos, al no ver la bendición del llamado que les había dado a cumplir. En el cielo hay ángeles fieles a Dios, pero también hay ángeles que han sido echados por su infidelidad a Dios. Y el no cumplir el propósito por el cual fueron creados para adorarle, para adorar al único Dios verdadero. Dice que los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas. Hay dos palabras en el hebreo para que se tienen referencia a la oscuridad. Una es koshek, que significa la ausencia de luz. Pero esta palabra aquí, a la que se refiere Judas, es completamente diferente, ya que es una palabra con una raíz hebrea que es akpela, que tiene un significado de espesor de tinieblas. El infierno es este lugar, no hay luz. Es un lugar donde las tinieblas son tan espesas, tan densas,
que estos seres que dejaron su morada, el cielo, están ahí en ese lugar de espesor, de tinieblas, y no pueden moverse a causa de las densas tinieblas que están ahí. Los tienen encadenados. Salmo 88:4 lo dice. Están encadenados y no están en una completa ausencia de Dios. Están en tinieblas completamente. Y las tinieblas son tan espesas, tan terribles que se pueden palpar, como dice Éxodo 10. A ese lugar se refiere Judas. Estos seres que están ahí, donde han sido apresados, son tan espesas como cuando alguien se hunde en la arena sin poder moverse. Ellos están sumidos en las tinieblas sin poder tener un solo movimiento. ¿Con qué razón Pablo dijo, en Él somos y en Él nos movemos? Es Él el que nos bendice, es Él el que nos permite hacer las cosas. Por Él nos movemos, por la gracia de Dios, por su Espíritu en nuestras vidas y por el Espíritu que ha puesto en vida en nosotros. A ese lugar se refiere Judas, un lugar de tinieblas, y esos seres han sido guardados bajo oscuridad en prisiones eternas. Ahí están sumidos en las tinieblas sin poder hacer un solo movimiento. Por eso los demonios temen ir a ese lugar. Mateo 8 nos lo dice cuando dice, no nos mandes a ese lugar todavía. Sabían que no era el tiempo. Temen ir los demonios a ese lugar. Hay ángeles que son tan malvados que tuvieron que ser apresados. Y están ahí hasta el día del juicio del Señor. El Salmo 140, versículo 10, dice, caerán sobre ellos brasas, serán echados en el fuego, en abismos profundos donde no escaparán. Ese lugar de tinieblas es el infierno. Un lugar donde no existe la presencia de Dios. Están sufriendo bajo el fuego eterno, como dice Marcos capítulo 9. Jesús dijo en Mateo capítulo 13, versículo 49 al 50, dice, así será el fin del mundo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos entre los justos y los echarán al horno de fuego, y allí será el lloro y el crujir de dientes. De acuerdo a la palabra de Dios, ese lugar es parte del infierno, ya que en ese lugar hay categorías de castigo, como dice su palabra en Lucas 10. Y por eso Pedro lo llama infierno y lo dice de la siguiente manera. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio, como Sodoma y Gomorra, dice la palabra también, el versículo 7 de ahí de Judas. Como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra la naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Las personas que murieron quemadas por estas azufre que cayó sobre estas ciudades de Sodoma y Gomorra están separados de Dios eternamente. Y ahora fueron puestos por ejemplo, dice. Ahora Judas les hablará de que estas personas infiltradas dentro de la iglesia son personas sin moral, igual que los de Sodoma y Gomorra, con una inmoralidad que es muy obvia entre ellos como lo fueron estas ciudades. Estas ciudades fueron marcadas por la inmoralidad, la homosexualidad entre ellos era terrible. Era una perversidad terrible, como hoy en día en muchos de los países. Han aprobado perversidades terribles. Hoy en día en ciertos espacios de la radio no se permite que se hable nada en contra de la homosexualidad o de la inmoralidad.
Hoy en día se está tratando de presentar todas estas perversidades como algo normal. Y no solo lo quieren que se vea normal, sino que algunos gobiernos aprueban y usan los impuestos de la mayoría de nosotros, para poner sus ideologías depravadas. Pon atención y escucha por favor. Si tú eres infiel en lo poco, también serás infiel en lo mucho. Si eres fiel en lo poco, serás fiel en lo mucho, dice su palabra. Lucas 16. Y como miramos la semana pasada, debemos estar dispuestos a contender ardientemente por la fe que ha sido dada una vez. Dios nos ha confiado su palabra. Dios nos ha confiado este libro para poder enseñarlo a otros, porque la autoridad nuestra viene a través de la palabra. Cuando nosotros obedecemos la palabra y proclamamos la palabra y proclamamos el evangelio que Él nos ha dictado en su palabra. La palabra de Dios no se puede comprometer, pase lo que pase, sea quien sea. La autoridad no soy yo, no eres tú tampoco, no es ninguno de los que están aquí. La autoridad es la palabra de Dios. Así que cualquier persona que se levanta contra la palabra pierde su autoridad, pierde el respaldo de Dios. Y por eso Judas describe a estas personas como hombres infiltrados. Y hombres infiltrados vivían una vida de apariencia. Eran personas llenas de hipocresía. Estos nos están desafiando a cada uno de nosotros. Y esto desafía a los hijos de Dios. Nos está retando a no vivir una vida de apariencia, a no vivir una vida de tal manera que cuando estemos con personas de la iglesia, actuemos como cristianos. Nuestro corazón debe reflejar nuestra relación íntima con Cristo Jesús. La manera en que pienso, en que hablo y en que actúo debe reflejar esa relación íntima. Dios nos ha sacado de la inmundicia para llevarnos a la santidad y para que caminemos en santidad, sin la cual nadie mirará al Señor. Estas personas que se han infiltrado dentro de la iglesia de las que se refiere Judas, no solo no son creyentes, sino son inmorales como lo eran Sodoma y Gomorra. Viven para su propio placer personal, para satisfacer los deseos de su carne. Obedecen a su naturaleza caída, pues es la única que tienen. No han recibido a Jesucristo como Señor y Salvador y no se han arrepentido de sus pecados. La palabra de Dios dice, los cuales de la misma manera que aquellos. Vean cómo se refiere ahí Judas a estas personas. Los cuales de la misma manera que aquellos. Estos de los cuales menciona son aquellos que se han infiltrado. Aquellos que están dentro de la iglesia que parecen ser creyentes, que aparentan ser creyentes. Pero no solo se han infiltrado, sino son inmorales, sino que también los describe, dice, habiendo fornicado. He ido en pos de vicios contra la naturaleza, como dice Pablo a los romanos en el capítulo 1. Es decir, que no han aceptado la manera en que Dios los ha creado, sino que ahora están pervertidos y están tan pervertidos que no solo están satisfechos con su perversión, sino que se deleitan en llevar a otros al nivel de pecado y perversión en que ellos están. Por eso es que quieren aprobar esas leyes en algunos de los países. Gobiernos quieren llevar a otros, no solamente se complacen con su pecado, sino quieren llevar a que todos crean sus mentiras, su perversidad. Dice, habiendo fornicado y ido en pos de vicios contra la naturaleza, como dice Romanos capítulo 1. La palabra fornicar es una palabra griega que es pornía, de donde viene la palabra pornografía. Tristemente,
Lamentablemente, muchos están aprisionados dentro de la pornografía hoy en día. Incluso hijos e hijas de Dios. Están enviciados dentro de esta suciedad. Y cuando alguien hace eso, abre la puerta al diablo, y el diablo va a destruir su hogar, va a destruir su matrimonio. Los va a devastar, ténganlo por seguro. Si no se arrepienten y dejan ese pecado, que sus vidas van a estar deshechas, va a deshacer sus vidas. El versículo 8 ahí mismo en Judas dice: no obstante, de la misma manera también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Quiero que veamos cómo es que describe a estas personas aquí. Los describe como soñadores. De la misma manera que los ángeles caídos, que los hombres y mujeres de Sodoma y Gomorra sin moralidad, llenos de perversión, estas personas mancillan la carne. Viven solo para satisfacer sus apetitos sensuales. Viven solo para satisfacer su ego. Y al llamarlos soñadores, les está diciendo a los demás que ellos creen tener acceso a revelaciones sobrenaturales que los demás no tienen. O quizá por su mente sucia, su vida, solo piensen en tener esos sueños, tengan fantasías sensuales. Es lo que pasa con la secta de los mormones. Ellos toman a jovencitas y las toman como sus esposas, y cuando ellos ya no la llena el ojo esa joven, buscan a otra más, y a otra más, y a otra más. Es lo que ha pasado en Estados Unidos con los mormones. Algunos de ellos vinieron al municipio de Galeana. Lamentablemente ahí lo que hacen pervertidamente no procede con las autoridades. Viven solamente en fantasías sensuales, y por eso Judas se encarga de revelar cómo es que el corazón de estas personas es. Estos infiltrados dentro de la iglesia, quiero que veamos 3 palabras sobre estos hombres y mujeres que están ahí en la iglesia a la cual Judas escribe. Los presenta como soñadores, pero tienen 3 características. Número 1, lo menciona ahí: mancilladores de la carne. Número 2, rechazan la autoridad. Esa autoridad es la autoridad de Dios. Y número 3, blasfeman de las autoridades, de la autoridad superior, que es Dios. Son calumniadores. Estos soñadores contaminan sus propios cuerpos, mancillan la carne, se involucran en desenfrenos, excesos pervertidos, sensuales, que son comparados con las ciudades que Dios destruyó, donde sacó solamente y libró solamente a Lot y a su familia. Esos hombres se involucran en actos de homosexualismo, en actos de lesbianismo, que están descritos por Pablo, como lo decía ahorita en Romanos capítulo 1. Miren cómo Pablo lo describe de esta manera. Romanos, capítulo 1, versículo 26. Dice: por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra la naturaleza. De igual modo, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en lascivia, unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas,
engaños y malignidades, murmuradores y detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos. Vean cómo se describe a estas personas: inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con las que las practican. Es lo que está pasando en muchos de los países. Europa es uno de ellos, Estados Unidos no se diga, Canadá no se diga. Especialmente Europa. Personalmente creo que el sistema europeo, junto con el de Estados Unidos, es Babilonia. Y todos los que adopten de Latinoamérica lo mismo. No solo mancillan la carne, rechazan la autoridad. Número 2. Judas observa que las características de estos hombres, de estas personas, es no aceptar las autoridades establecidas por Dios, los límites descritos en su palabra, que son claros sobre el propósito para cada hijo de Dios. Dios ha puesto autoridad dentro de las congregaciones. Pablo describe la autoridad establecida divinamente sobre su creación y sobre el señorío de Dios. Y ese señorío de Dios es Cristo Jesús, nuestro Señor. Es nuestra autoridad. Su palabra es la autoridad. Pablo describe esa autoridad y le dice a los Efesios, capítulo 1, versículo 16 al 21, les dice Pablo lo siguiente: no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a la diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. En otras palabras, la autoridad nuestra de la iglesia de Cristo Jesús, de aquellos que Dios nos ha salvado a través de su gracia, es Cristo Jesús nuestro Señor, los cuales estas rodillas no se doblan ante nada más que ante nuestro Creador y ante Cristo Jesús nuestro Señor y Salvador. Pedro también dice, lo describe de la siguiente manera: y mayormente a los que, siguiendo la carne, andan en concupiscencias e inmundicia y desprecian el señorío. Atrevidos y contumaces no temen decir mal de las potestades superiores, no temen decir mal de Dios. Es increíble cómo personas que cada vez escuchan más de Dios, dicen, para mí no hay respeto de nada. Un día estarán frente a Dios. Dios no los creó para ser destruidos. Dios los creó para que tuvieran una relación personal con Cristo Jesús. Así que cada vez que usted rechace a Cristo Jesús, cada vez que usted rechace, se hace como estas personas, estos soñadores que viven solamente para la carne, que rechazan la autoridad que Dios y lo que Él ha establecido. Judas no se enfoca en hablar de las autoridades angelicales, sino en la autoridad de Dios. Se enfoca en hablar sobre la autoridad divina. La palabra que se usa aquí en griego, que dice rechazan la autoridad, es decir, son aquellos que se autorizan, se autoproclaman, teniendo poderes sobrenaturales que no vienen de Dios, sino de sus propios deseos humanos caídos y de los demonios y de las tinieblas que los influencian. Estas personas contaminan su cuerpo negando la autoridad divina al rechazar lo establecido por Dios. La versión popular dice de la siguiente manera: de la misma manera, llevadas por sus delirios.
Estas personas contaminan su cuerpo y desprecian la autoridad y maldicen a los seres celestiales. Personas que viven bajo el poder de la carne, escuchen esto, pongan atención en lo siguiente. Personas que viven bajo el poder de la carne, buscando satisfacer sus propias necesidades en la carne, nunca obedecerán, nunca reconocerán la autoridad de Dios en sus vidas, en sus matrimonios, en su familia, en la congregación donde están. Siempre estarán desafiando las autoridades establecidas por Dios. La autoridad son ellos, son lo que ellos creen, lo que ellos piensan. La autoridad son sus propias conclusiones en la carne. Lo que ellos mismos han establecido en sus ideas, en sus mentes. Porque no solo rechazan la autoridad de Dios, ellos mismos piensan que sus sueños son más que la misma palabra de Dios, la cual es nuestra autoridad. Ellos quieren gobernar sus propias vidas, desean dirigir su propio destino, quieren ser libres del señorío de Jesucristo. Dios nos guarde a nosotros, sus hijos, de hacernos libres del señorío de Cristo Jesús. Cuando le digamos, Señor, que verdaderamente nuestras vidas piensen, hablen y actúen como el Señor de nuestras vidas. Blasfeman y calumnian, no solamente mancillan la carne, rechazan la autoridad, sino blasfeman de la autoridad superior. Estas personas no temen hablar contra Dios, sino que están en guerra espiritual contra Dios, queriendo pelear o levantarse contra todo lo que es llamado Dios. Como dice su palabra en 2 Tesalonicenses 2:4. El diablo ha visto a Dios, conoce el lugar donde fue echado, sabe el poder del mismo Dios. Pero esas personas no tienen ni idea de lo que están haciendo. Creen saberlo, pero no conocen nada en absoluto. Sin embargo, son usados por influencias de demonios y de ángeles caídos, que al igual que su líder, Satanás, fueron expulsados de la presencia de Dios. Son personas dentro de la iglesia quienes no permiten que Jesús sea su Señor y ahora han ido influenciando a otros a que vivan vidas desenfrenadas, tratando de pervertir la gracia que los ha abrazado. Aquellos que han sido salvos por el Evangelio de Cristo Jesús. La palabra que se usa para describir a los poderes superiores del versículo 8, de los cuales estas personas blasfeman, claramente describe a ángeles buenos, y es la palabra griega doxas, de donde viene la palabra glorias. Y estos ángeles que están con Dios, es decir, que estos ángeles que están con Dios, y es decir, esas personas blasfeman no solo contra Dios, sino contra los seres celestiales que rodean el trono de Dios, la gloria de Dios. Estas personas que incluso blasfeman contra los ángeles de Dios y tratan de desligarse de cualquier aspecto que tenga que ver con los límites establecidos por el Creador. Y no quiero tener que ver con autoridades del mundo, de las tinieblas. Tenemos que deshacernos cada vez en nuestras vidas, en nuestras mentes. Por eso la palabra de Dios nos dice que llevemos todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo Jesús. El versículo 9 dice: por cuanto el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Ahora Judas les va a decir de dónde vienen las palabras, las intenciones de estas personas que están dentro de la iglesia, blasfemando, calumniando. ¿De dónde es la naturaleza? Y va a decirles que lo mismo hizo Satanás al querer ir en contra de lo que Dios haría con el cuerpo de Moisés. Cuando éste pasó a estar en el paraíso, cuando murió. Pedro lo describe en su segunda carta, en el capítulo 2, versículo 8 al 11, de esta manera: sabe el Señor librar de tentación a los piadosos
y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Y mayormente aquellos que, siguiendo la carne, andan en concupiscencias e inmundicia y desprecian el señorío, atrevidos y contumaces. No temen decir mal de las potestades superiores, mientras que los ángeles que son mayores en fuerza, en potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. Ni siquiera el arcángel Miguel, que fue provocado por mismo Satanás, peleó en sus propias fuerzas contra Satanás. Este usó la autoridad que Dios le había dado. Su autoridad era Dios. Nuestra autoridad es Dios. Es interesante lo que significa Miguel. Este arcángel, su nombre significa ¿quién como el Señor? Que nosotros en cualquier tentación que venga, en cualquier prueba que venga, podamos decir ¿quién como mi Dios que puede librarme de esto? Cuando vienen las tentaciones, juntamente con las tentaciones nos dará la salida para poder soportar. Él nos ayudará. Él es nuestra fuerza. Él es nuestro auxilio. Hay hijos de Dios hoy en día tratando de pelear las batallas que vienen a sus vidas cotidianas, pero las pelean en sus propias fuerzas. Tratan de arreglar las cosas con su propia sabiduría terrenal, con su intelecto, sin buscar la presencia de Dios, sin creerle a Dios, sin obedecer y buscar sabiduría a través de su palabra. Reprenden al enemigo sin buscar una santidad personal en sus vidas. Dependen de fórmulas más que de Dios, fórmulas que ellos mismos se han inventado o que alguien más les ha dicho. Vean lo que hizo este arcángel cuando peleaba contra Satanás. Este ángel poderoso, un ser angelical con el respaldo de su creador, de su Dios. ¿Qué fue lo que hizo el arcángel Miguel? Su autoridad de su Señor la declara diciendo, el Señor te reprenda. Él no estaba ahí para obtener un beneficio personal, para mostrar su poder, su habilidad. No estaba ahí para hacer lo que bien le parecía a él. No, estaba ahí no estaba ahí tampoco para agradarse, sentirse bien él. Estaba ahí porque Dios lo había mandado a cumplir una orden, a cumplir un plan, a cumplir un propósito. Era enviado de Dios. Y lo que debemos hacer nosotros cuando vamos a hacer algo que nuestro Dios nos ha encargado, no debemos de hacerlo en nuestras propias fuerzas, de tratar de que nos sentamos bien, sino porque Dios nos ha enviado. Dios nos ha enviado a predicar su evangelio. Comparta con Cristo, con otras personas. Comparta lo que Dios le ha enseñado esta semana, lo que ha leído en su palabra esta semana con aquellos que no tienen una esperanza como la que usted tiene ahora en Cristo Jesús. Deuteronomio 34 nos dice lo que sucedió con Moisés. Cuando iba a la tierra prometida, porque le falló a Dios, no pudo entrar en la tierra prometida. Y Dios le muestra la tierra prometida desde lejos. Dice de la siguiente manera, Deuteronomio 34, del 1 al 6. Subió Moisés de los campos de Moab al monte de Nebo, a la cumbre del Pisga, que está enfrente de Jericó. Y le mostró Jehová toda la tierra de Galaad hasta Dan, todo Neftalí, la tierra de Efraín y de Manasés y toda la tierra de Judá hasta el mar occidental, el Negev y la llanura, la vega de Jericó, ciudad de las palmeras hasta Zoar. Y le dijo Jehová, esta es la tierra que juré a Abraham, a Isaac y a Jacob, diciendo, a tu descendencia la daré. Te he permitido verla con tus ojos, mas no pasarás allá. Y murió allí Moisés, siervo de Jehová, en la tierra de Moab, conforme al dicho de Jehová. Y lo enterró en el valle, en la tierra de Moab, enfrente de Bet Peor, y ninguno conoce el lugar de su sepultura hasta hoy.
¿Por qué Dios tuvo que esconder la sepultura de Moisés? Porque conoce el corazón de los seres humanos. Los judíos hubieran hecho un ídolo. Hasta hoy en día los judíos no han aceptado a Cristo Jesús como Señor y Salvador. Han sido cegados, como dice Pablo, hasta que se cumpla el tiempo de nosotros los gentiles. Nosotros no aceptamos, sino ellos dicen que aceptamos otra religión, que nosotros tenemos otra religión. No, nosotros no nos convertimos de una religión, del catolicismo o de cualquier otra religión, a otra religión. Nos convertimos de una religión a un Dios verdadero. Esa es nuestra conversión. Nuestra conversión es venir a Dios. Vinimos a Dios cuando recibimos a Jesucristo como Señor y Salvador. Nos arrepentimos de nuestros pecados y creímos que lo que Él hizo en la cruz del Calvario es suficiente para nosotros tener vida eterna y haber sido perdonados por su sangre y lavados por su sangre preciosa. ¿Quién era la fuerza de este ángel? ¿Quién es nuestra fuerza? ¿Quién es tu fuerza? ¿Quién es tu fuerza? El Señor es mi fuerza y mi escudo, dijo el salmista en el Salmo 28. No podemos ni debemos querer arreglar las cosas en nuestras propias fuerzas, en nuestro propio intelecto. ¿Dónde y cómo tuvo la victoria este ángel del Señor? Este arcángel del Señor, que lo único que debería de haber hecho es enterrar el cuerpo de Moisés, donde nadie supiera y donde hasta ahora nadie lo sabe. Si nuestro Dios permite que todo suceda, se sostenga, como lo dice su palabra en Colosenses 1, 16 y 17, entonces tenemos que confiar en Él. No trate de hacer las cosas en tus propias fuerzas. No trate de hacer las cosas a tu manera, de acuerdo a tus fórmulas. De acuerdo a lo que tú piensas. Creo en la ciencia, personalmente creo en la ciencia, pero la ciencia se ha equivocado muchas veces en el pasado. La ciencia antes pensaba que la Tierra era plana. Y hay ocasiones en que la ciencia, o muchas veces, especialmente en este año 2024, la ciencia se ha equivocado muchas veces. Especialmente la ciencia que no cree en Dios. La verdadera ciencia solo corrobora lo que la palabra de Dios dice. La palabra de Dios le decía, la ciencia pensaba que la tierra era plana. La palabra de Dios nos dice en Isaías 40, 22, dice, Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. Hay cosas que no conocemos. Creemos conocer, pero no las conocemos. Y esas cosas que no conocemos no son esenciales para la vida que llevamos a cabo, para la vida cotidiana. No necesito discutir con aquellos que creen que la tierra es plana. Yo creo que en la palabra de Dios, círculo es la palabra, es una palabra que tiene un símbolo de decir una esfera, algo redondo completamente. Como es una esfera. La gravedad existe. ¿De dónde viene la gravedad? ¿Quién hace que las cosas se sostengan? Dios, Jesús hace que las cosas se sostengan. Él aún sin que le conozcas, Él te ha guardado para que no sigas caminando ese camino que te va a llevar y te va a separar, igual que estos ángeles, igual que esas personas que no escucharon y que vivieron vidas de inmoralidad como Sodoma y Gomorra. Porque sabe que el día en que cierres tus ojos, el día en que mueras, ya no volverás a tener otra oportunidad si no te arrepientes y recibes a Cristo Jesús como tu Señor y Salvador. Por eso dice, pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen. Y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales, dice el versículo 10. Nosotros sabemos de dónde viene todo. Por eso adoramos a Dios, lo proclamamos. Queremos obedecerlo. Le pedimos al Espíritu Santo que nos ayude a obedecer su palabra. Que nos ayude a confiar en lo que dice ella. Que nos podamos apropiar de sus promesas, pero también de sus advertencias. No tengo que creerle a la ciencia. Especialmente hoy en día, les decía ahorita, en este año 2024, donde es una ciencia de engaño.
El cambio climático que ellos proclaman, la ciencia de hoy en día. Aborrecen a Dios en su mayoría. A esos de la ciencia que dicen que la Tierra tiene millones, billones, trillones de años, cuando solamente tiene 6,000 años, de acuerdo a la palabra de Dios. La palabra para corromperse dice que se corrompen como animales irracionales. Es la palabra destrucción. Y si hay alguien que quiere corromperte, que quiere destruirte, es Satanás, porque Satanás viene a robar, a matar y a destruir, a corromperte, a corromper tu familia, a corromper a tus hijos, a corromper tu matrimonio, a corromper la sociedad. Cristo ha entrado en nuestros corazones y en nuestras vidas. Gloria a Dios por su gracia. Gloria a Dios por Cristo Jesús. Y hay personas que no solo se corrompen, quieren que otros corran la carrera de su pudrición, de su perversión. Quieren que otros terminen destruyéndose como ellos están siendo destruidos porque no han aceptado la verdad del Evangelio de Dios en Cristo Jesús, sino que creen sus propias mentiras. Y al hablar de sus mentiras y corrupción, creen que sus mentiras son verdad y que otros, al igual que ellos, deben creer las mentiras de ellos. Y creen que porque otros creen sus mentiras, que nunca llegarán a ser verdad. Que por creer sus mentiras son verdad. Claro que no, son mentiras. Y es algo que los va a destruir. Por eso dice, se corrompen como animales irracionales. Gloria a Dios que nos permite estudiar esa carta de Judas. Gloria a Dios, si tú no has recibido a Cristo Jesús como Señor y Salvador, quizá vas a ver este estudio. Y donde quiera que lo estés mirando, abre tu corazón a Cristo. Pídele perdón por tus pecados. Dile, me arrepiento. Recibo a Jesucristo como Señor y Salvador. En este día entra en mi corazón, Señor, y escriba mi nombre en su libro de la vida. Ya no vivas esa vida. Da esa vuelta de 180 grados. Da la vuelta y comienza a vivir diferente, de acuerdo al plan de Dios. Él te va a ayudar si tú te arrepientes. Eso se llama nacer de nuevo. Abre tu corazón a Cristo Jesús. Padre, Señor Jesús, gracias por habernos hecho sus hijos. Agradecidos estamos de que nos ha escogido, porque de nuestra propia voluntad decidimos seguirle. Y ahora queremos adorarle, servirle y proclamarle. Guárdenos del querer hacer nuestra propia voluntad o también de querer enseñar algo que no tenemos la seguridad y que no conocemos. Pero ayúdenos a enseñar lo que usted nos revela en su palabra. Lo que usted siga revelándonos a través de su hermosa palabra que usted nos ha confiado. Gracias por Jesucristo. Amén.